hay un tema, ¿no? Que a veces abrimos un libro, ¿no? A ver, un comentario bíblico. ¿Es bueno abrir un comentario bíblico? Sí. La recomendación es saber quién es el que escribe. ¿Me dejo entender? Entonces, quien escribe va a determinar cuál es su sistema teológico. Entonces, la forma como interpreta las escrituras va a ver las doctrinas principales, no hay problema, ya hemos quedado, ¿no? Si alguien dice otra cosa acerca de la salvación, ¿no? Contraria a que la salvación que enseña, que es por gracia, totalmente por gracia, no por ninguna obra, ningún esfuerzo, ni ninguna iluminación. Escúchenme, iluminación, porque en estos tiempos ya han aparecido sectas o hay sectas que parecen evangélicas, dicen ser evangélicas cristianas, ah, pero sin embargo en sus formas de pensar siempre siguen a un líder y ese líder ha tenido una iluminación y esa iluminación hace que lo hace salvo esa persona y empieza a enseñar que todos los que van a ser salvos tienen que tener esa iluminación, pero lo maquillan bonito para decir que es una forma de entender las escrituras, son iluminados, porque nosotros trabajamos el término acerca de la iluminación, la Biblia nos ilumina para poder entender algunas cosas, pero el concepto de cuando las escrituras nos ilumina, porque ya no hay inspiración de la Biblia, sino iluminación, para poder entender es necesario tener el Espíritu Santo. En el caso de las sectas, ahora les voy a explicar, porque tiene que ver con escatología. Casi la mayoría de las sectas tienen un sistema teológico basado en escatología. ¿Cómo va a ser el fin del tiempo? ¿Y quiénes son los que se salvan? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos dicen que esa iluminación hace que ellos puedan ser salvos. Si no son iluminados, no son salvos. Entonces pareciera que sí, ¿verdad? Pues no, si la Biblia no te ilumina, entonces, pero la pregunta es, ¿tú necesitas ser iluminado para ser salvado? ¿O necesitas de la gracia de Dios porque estabas muerto? Entonces empezamos a pensar, sí, pues. Entonces, mucho de las enseñanzas que aparecen últimamente y han aparecido desde el siglo XVIII, XIX, tiene que ver con el dispensacionalismo. Que muchos, y estoy seguro que por ahí hay muchos dispensacionalistas, los premilenialistas, los premilenio, ¿no? Premilenio, el rapto pretribulacional, todos son dispensacionalistas. Ahora, hay unos premilenialistas no dispensacionalistas. La pregunta es cómo los identificas, porque la mayoría de los que son de dispensaciones son sectas. Eso vamos a hablar más adelante porque no quiero enredarlo, sino que es paso a paso. Por eso que es importante este tema de la escatología. Cuando hablamos, me hubiera gustado poder tener con ustedes o de repente tomarlo en algún momento, el tema de la doctrina de la salvación. Porque no, Pastor, hablar de doctrina de salvación no es simplemente hablar que la salvación no se pierde, sino que cuál es tu doctrina de la salvación. Ahorita existe una iglesia que se llama Buenas Nuevas. Con eso quiero entrar al tema de día. ¿Han escuchado de esa iglesia que viene de Corea que se llama Buenas Nuevas? No, no, El pastor. pastor, el iluminado, es Oxo Park y está acá en Perú. Estuvo haciendo fue detectado por ahí y se había metido en la alianza. La alianza estaba apoyándolo, porque no saben. Estuvieron apoyándoles y la última iban a hacer una conferencia en el local que está acá en Lince, el nuevo local ahí, y fue advertido por los misioneros coreanos de que esa iglesia, Buenas Nuevas, en Corea es una secta. ¿Ya? Entonces, tú observas, tú miras, es igualito, pero ¿dónde está el punto en el dispensacionalismo? Entonces, muchas personas, mira, ahorita, por ejemplo, el COMPE, ¿saben qué es COMPE? Tampoco. La ¿Mm? confraternidad de pastores, Sí, algo así, algo por ahí. confraternidad de pastores, ¿no?
la confraternidad de pastores ha aceptado a la Iglesia Buenas Nuevas, Misión Cristiana Buenas Nuevas, como parte de ellos. El grupo de misioneros coreanos que conocen que esto es una secta, o sea, están avisando, esto es una secta. Entonces, ¿qué dice Compe? El que dirige Compe, ¿quién es? Es un hombre que es un pastor que es de Agua Viva. Y él dice, bueno, de Agua Viva y de mí también han dicho que somos secta. Y con el tiempo se dieron cuenta que no éramos secta. Entonces, con ese criterio han rechazado, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Tendrá sus motivos, ¿no? Entonces, si alguien denuncia algo, hay que investigarlo, hay que saber. Y eso tiene que ver con doctrina, ¿no? Entonces, el dispensacionalismo es peligroso. Y muchos, lamentablemente, no observan estas cosas y el seminario justo está para que cada uno de nosotros podamos no alarmarnos de las cosas. Si alguien quiere ser dispensacionalista, está bien, no hay ningún problema. El problema es que en el dispensacionalismo, tarde o temprano, acaba en secta. ¿Por qué? Porque tienen una interpretación un poquito complicada con el tema de iluminación y algunas cosas que no son correctas y bueno, ya iremos viendo poco a poco eso. Carlos, ¿quería decir algo? Carlos, ¿quería decir algo? Sí, pastor, justamente usted estaba hablando pues, que todo lo que es dispensacionalismo es una secta, ¿no? Pero No, o sea, no, o sea, el dispensacionalismo no es una secta, es un pensamiento, es un sistema de interpretación. Y ese sistema de interpretación no es que sea secta. El problema es que tiene unos puntos donde están corriendo, avanzando y por ahí caen y la iglesia por seguir eso cae como secta porque empiezan a hablar cosas que la Biblia no dice y que tienen claro, que ver con, sí, como con por ejemplo, revelaciones e iluminaciones especiales, ¿no? bueno, como por ejemplo el rapto es del dispensacionalismo. Aparece, claro. Entonces, bueno, el rapto, como rapto, la palabra rapto, ahora vamos a ver, que es el tema del día de hoy. Por eso yo les mandé a estudiar, a leer, ¿qué cosa les mandé a estudiar? La tribulación, Dos la gran temas. tribulación. El Sí. tema de la tribulación, porque si yo me dedico a ver el tema de la tribulación, no voy a poder explicarles el tema que tiene que ver con el rapto. Si no han hecho la tarea, van a patinar, me van a estar preguntando. Por eso venimos preparados. Yo avisé, el jueves pasado no hubo y hoy día había que presentar el tema de la resurrección. Porque la resurrección, ¿no? Y el tema de la tribulación tiene que ver con los acontecimientos últimos, porque la ubicación cronológica es importante para determinar algunas cosas. Entonces, la pregunta es, ahora vamos a explicar, rapto, ¿es bíblico o no es bíblico? Entonces ahí por ahí algunos no es bíblico, sí es bíblico, y vamos a ver si lo es o no es. Ahora, ¿cuándo va a ser? ¿Antes o después? No va a afectar nuestra salvación, porque el que es salvo, sino que yo no sé, o sea, tú, digamos, si no preparamos a la generación de la iglesia para enfrentar tribulación, si pasa tribulación, ¿usted cree que va a poder pasar tribulación? No, pues, no. En la primera se van a dejar sellar por, no, bueno, eso ya también está determinado, ¿no? Creemos en la soberanía de Dios. Bueno, el punto es conocer las posturas y poder hacerlo. Entonces, hoy día ya todos han venido preparados con el tema de pre o post tribulacional y el tema de la resurrección. Entonces, yo voy a empezar a preguntar y van a empezar a responder, ¿no? No es una exposición, sino responder, ¿ya? Y vamos a empezar con los que no siempre responden, porque los que responden ya tengo un poco de notas, tengo una idea y ya sé que han hecho la tarea. Voy a preguntarle a los que no presenten, bueno, los que por A por B no, para poder ir alternando acerca de esto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Va a tomar asistencia primero o Sí, primero? ahorita voy a tomar la asistencia, pero mientras que tomamos, para terminar la idea, hay un libro que se llama Puestos para la Defensa del Evangelio, es Pablo Yo. ¿Alguien ha estado en esa clase de Pablo Yo? Sí, pastor. Pablo Yo es un coreano. Sí. Sí, fue del primer Nos siglo. enseñaba- Sí, ya, ¿fue profesor de ustedes? ¿En qué curso? Sectas. Estudio de las Ya, sectas. ya, y
¿Les habló de buenas nuevas? De diferentes sectas más que De nada buenas de nuevas, Corea. no, de, ¿Ah? Casualmente, de 3, 4 sectas de Corea, pero de Ya, buenas nuevas no me ya, recuerdo. pero una de esas, una de esas era una más grande que había llegado a ya, Perú. sí, Y pero que la que ha esa es llegado a la, Perú es buenas nuevas. esa Entonces, debe lo ser. que yo les recomiendo es que si el profesor le dijo, compren, y este libro estaba con descuento en el seminario, y creo que Pastor Timoteo lo tiene. Si usted quiere saber acerca de eso, lea este libro. Y ahí especifica. Ahora, ¿qué mejor de primera mano de un coreano que está viendo cómo está la situación allá, con documentos, documentación? La confraternidad de iglesias evangélicas en Corea lo ha detectado como secta. Mi pregunta es, ¿por qué en el Perú quieren acogerlos y no considerar que es una secta? Entonces, eso es preocupante. Y es preocupante, ¿por qué? Porque muchos, como digo, y nosotros de alguna forma tenemos que saber por qué es secta, ¿no? Hay que escuchar por qué es, por qué no es, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Si bien es cierto, esta iglesia Buenas Nuevas no tiene todavía una acusación de Oxo Park de que está haciendo prácticas, porque o sea, primeramente ellos lo que van a decir en algún momento que ellos son los iluminados y son una especie de Cristo. Terminan diciendo eso. Y lo segundo, como son Dios, sí, como son Dios, quieren tener más hijos cristianos. Entonces empiezan a acostarse con las hermanas. Disculpen que lo diga de esa forma, ¿no? Empiezan a engañarlas las más jóvenes, a la que les gusta, ¿no? Así terminan. Tarde o temprano se está avisando que acá en el Perú está llegando eso, pero no están hablando, ¿no? Entonces, yo digo, ni siquiera se dignan a leer, a ver qué cosas son sus escritos, en qué basan sus enseñanzas. No simplemente reciben. ¿Por qué? Porque a veces el apoyo económico para algunas actividades está, pues, ¿no? Entonces, hay personas que prefieren, no importa que te ayude a construir tu iglesia, no importa si es secta, ¿no? Construir la iglesia para tener algo que hacer. Y no sabemos y nos olvidamos que las escrituras nos dice que estamos puestos como iglesia para la defensa del evangelio. Y el evangelio tiene que ver con la salvación. Y esta secta sí habla y afecta el tema de la salvación, ¿no? Y más adelante ojalá que no pase y sea rechazado acá. Pero ya se ha metido, ¿eh? Se ha metido fuerte en Chile, en otros países, ¿no? Y no Y es solamente porque eso, pastor, también tienen fuerza económica, ¿no? Tienen sí, una fuerza económica fuerte, ¿no? Son empresarios pues que manejan dinero un montón, ¿no? Entonces manejan empiezan a mucho entrar por dinero. ahí. Sí. Bueno, eso lo pueden encontrar en el libro y poder investigar un poco, ¿no? Porque en las redes sociales Buenas Nuevas figura como una misión, pero muy buena, ¿no? De mucha ayuda, parece de verdad, pero las sectas así son, pues, ¿no? Parecen verdaderas, pero por eso son falsos, pues, ¿no? Muy bien, entonces el tema del dispensacionalismo, también hoy día vamos a conversarlo un poquito, cómo es que afecta esas interpretaciones. Muy bien, ahora, a ver, quisiera que estoy diciendo, los que no siempre exponen, ¿no? A ver, Henry, Max, a veces tienen dificultades, Alexis también, hermano Iván Melgarejo, quisiera escucharlos con respecto al tema de la primera tarea. A ver, vamos a preguntarle ¿Sobre a... arrebatamiento, pastor? ¿Arrebatamiento? No, el arrebatamiento, no hemos hablado sobre el arrebatamiento, es el tema pretribulacional, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, Max, explícanos el tema de la primera tarea. ¿Cuál es tu postura? Pastor, sinceramente, sobre ese tema no he investigado, pastor, pero algo sobre arrebatamiento, sí, pastor, sobre lo que habla en Tesalonicenses, en Corintios, ¿no? Que seremos arrebatados Ya. al Señor. Eso vamos a tratarlo hoy día en la clase porque para entender el arrebatamiento tenemos que tener con claridad el tema de la tribulación, ¿no? ¿Qué dice el pretribulación, media tribulación y postribulación? ¿Ya? Entonces tenemos que ver eso para entrar al otro, pues si no, no vamos a entender el rapto. Vamos a repetir lo que otros dicen. Y la idea no es repetir lo que otros dicen, sino sustentar bíblicamente que existe el rapto o no hay rapto, ¿no? Ya, ahorita veamos el tema de pretribulacional. Alexis,
¿Me escucha, pastor? No, se te escucha muy bajo. No, sí estaba bien. Alexis, Ah, se te fue. ya. Mientras voy a tomar asistencia, ¿ya? Ya. Alexis, Julio Blas, Hola, pastor, ¿me escuchan? y ahora sí. Espera un ratito Ya, que estoy ahora sí, tomando ya. la lista. Julio Blas es de la Iglesia Luz de Amor. Por favor, pásenle la voz que ya está fuera del curso. Por más que entre, ya no, ya es 5 clases, no ha entrado. Luis Bobadilla. William Cabello. Por ahí lo vi. William. Wilson Chapa. Presente, pastor. Buenas Ya. noches. William está por ahí, ¿no? William. Creo que ha No, salido. no lo veo. Creo que ha salido. No, Se no conectó y está se acá. desconectó. Parece que tiene problemas con el internet. Ya. César Chávez. Aquí llegando, presente. Ya. Leoncio ya es, no se puede, ya hay que sacarlo de acá. Carlos García. Sí, pastor. Yamir Girón. El caso de Yamir Girón de Gran Esperanza, por favor avísenle que ya está fuera del curso, ya tiene 5 faltas. Hemos tenido 5 clases, no ha venido ni una. En una entró, pero se salió después. Henry González, lo vi por ahí. Te mandando un Henry mensaje. González. Henry sabe. Ha mandado un mensaje, Henry. Ya. Dice que ya. Dice, Le ¿no? comió el lobo. Le comió el lobo. Le comió el lobo. Ya. Pablo Lezameta. Lo vi en antes. Ahí está. José Mejía. Presente, pastor. Pablo Lezameta está, ¿no? Sí está, Si no pastor, está, pero no. sí está, pero parece que tiene problemas con su audio. Está ahí con la cámara encendida. Ya, David Melgarejo. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Iván, tienes varias faltas. En algunas entras, en otras sales. Tienes que estar en la clase de principio a fin, para considerar que estás presente. Ya, Sí, Leila pastor. Murillo. Entró, pero ya no está conectada. Se Ya. desconectó. Ese es el problema también de Leila. Tiene 2 clases que está presente cuando se toma la lista, después se desaparece y 2 faltas, ¿no? Fue Entonces, arrebatada. parece, ¿no? En la Entonces, tribulación. acá, sí, no está, tengo que ponerle que no está, ¿no? Hermana Aide, presente, ahí está, la veo. Daniel Seminario, no está. Y Max Alba, ¿se lo arrebataron o Acá está estamos, todavía? pastor. Acá estamos Ya, en listo. tribulación, pastor. Arrebatado, creo que fue, ¿eh? Ya, ahí está. Así se responde. Fuera de broma, pe, así se responde, pe. Voy a pasar a la tribulación. Está bien, ya. Por lo menos, mira, así entre broma y broma, por lo menos sé que están escuchando, están entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, quedarse callado y no responder o salirse y volver a entrar, no les va a ayudar, la verdad, ¿no? Tal vez puedan pasar con la justa, pero a la hora que van con conocimiento, pues a veces pueden tener problemas ahí. Bueno, ya, a ver, ¿Ya pasó? ¿Me toca? Alexis. ¿Cómo es?
Sí, Alexis, háblame Sí, del pastor. tema de la tribulación, las posturas frente a la tribulación. Breve, ¿ah? No, no mucho, ¿ah? Ya. Bueno, tengo, pastor, 1 hora, ¿no, pastor? Para explicar. Sí, ahorita nos das 2 minutos y los 58 ya después de las 11. Ya, ahí vamos a pasar con la tribulación. 2 minutos Bueno, nomás. sí, como lo que he podido ahora investigar, ¿no? Como tal, la palabra tribulación no es, podemos definir que es un concepto teológico que se refiere al periodo de angustia, ¿no? Y sufrimiento extremo, podría decir, en el mundo, ¿no? Por eso es que es tribulación, ¿no? Que viene, es un pesar, un problema, que se cree, ¿no? Que ocurrirá antes del retorno de Jesucristo, ¿no? Ahora, las posturas sobre la tribulación obviamente varían entre diferentes denominaciones y iglesias cristianas, ¿no? Hay dos, las comunes, ¿no? La pretribulación y la postribulación, ¿no? Y no lo que no he visto, o lo que no puedo encontrar es que es como el tema de milenarismo, ¿no? Es postmilenarismo, amileniarismo y premilenarismo. En este caso, solamente podría encontrar dos, ¿no? Antes o después, pero no un durante. Entonces, como primera parte, ¿no? La pretribulación, ¿no? Esta postura creo, sostiene que los creyentes en Jesucristo serán arrebatados o serán raptados al cielo antes de la tribulación. Entonces, según esta creencia, la tribulación es un periodo de juicio y sufrimiento que afectará principalmente a aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador, ¿no? O sea, toda aquella persona que no haya sido arrebatada. Entonces, los creyentes no estarán presentes. Esta postura cree, o, bueno, afirma que los creyentes no estarán presentes y serán llevados al cielo para estar con Cristo. Ahora, la postura posterior, ¿no? De la post-tribulación, esta postura sostiene obviamente lo contrario a esto, que los creyentes pasarán por la tribulación y serán arrebatados o raptados al cielo al final de este periodo de angustia. Según esta postura, ¿no? La tribulación es un tiempo de prueba para la iglesia y los creyentes y que serán rescatados por Cristo al final de la tribulación. Ahora, en cuanto a la postura presbiteriana sobre la tribulación, bueno, es importante, ¿no? Que nosotros somos una postura reformada, que seguimos la enseñanza de Juan Calvino y otros reformadores más, ¿no? Entonces, pero sin embargo, lo que he podido investigar es que no existe una posición oficial como tal de la EPEC, de la presbiteriana sobre la tribulación, ¿no? Ya que las creencias y posturas individuales diferentes dentro de la misma denominación porque hay diferentes ramas de presbiterianos. Algunos presbiterianos creen, ¿no? En la post-tribulación, otros creen en la pretribulación, ¿no? Pero lo que podría decir así como para calmar esa voz. El presbiterismo como tal, ¿no? Se centra más en la doctrina de la soberanía de Dios y lo que es la salvación, ¿no? De las personas o a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Claro, que las especulaciones sobre el tiempo, en los eventos específicos de la tribulación son, bueno, son secundarios, ¿no? Por lo tanto, mm, es posible encontrar una diversidad de posiciones o de posturas o de opiniones dentro de la tradición presbiteriana. En lo que es el tema de revelación y arrebatamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido investigar, pastor, ¿no? Dentro de nuestra denominación, quizás hay pastores que dicen que son otros que dicen que son post, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que he podido investigar, pastor. Ya, muy bien, Alexis, está bien. Siempre todo lo estar viendo cómo, o sea, siempre lo que tenemos que pensar es que es posible que dentro de nuestra denominación hemos visto pues las películas, ¿no? Ojo, las películas que hay cristianas, creo que las películas que hay son de Armagedón, ¿no? Así se llama la productora, ¿no? Sí, sí. Sí, y sale ahí, ¿no? Que yo también he visto, porque en la iglesia llegamos a ver cómo es, a ver, oye, pum, se lo lleva uno, el otro se queda llorando el pastor de la iglesia, ¿no? Y salió una voz ahí, y esos que pensaban que predicaban, y saca el texto, ¿no? Todo el que me dice Señor, Señor,
sino el que hace mi voluntad. Entonces, yo decía, mira, cuando empecé en la fe, mira la manipulación, porque, discúlpeme la palabra, pero para mí es manipulación. Yo decía, si el pastor de la iglesia se queda, ¿qué será de mí? O sea, eso es lo que decía, o sea, recién venía a la fe, hermano, ¿sí o no? No sé, tú dime, tú llegas a la iglesia y se ves una película donde hasta el pastor se queda y los hermanos se van. Y yo me quedé, ¿y pastor por qué se ha quedado? Se ha quedado seguro para rescatar a las otras ovejas, algunas predicarles. No, es que no era creyente y tenía que pasar la tribulación para poderse salvar. Sí, yo salí así, o sea, un poco así, pero por dentro del corazón decía, pucha, que si ni el pastor se salva, ¿yo cómo me voy a salvar, pues, hermano? O sea, estamos fritos. Y la segunda venida viene como, obviamente, el texto bíblico. Entonces, pucha, y si vienen esta noche, me quedo. O sea, esa es manipulación. Entonces, ¿qué cosa dice la Biblia? Entonces, ¿de dónde salen esos pensamientos? Entonces, vamos a ver el tema que está diciendo, por ejemplo, Alexis. Nuestra iglesia presbiteriana no tiene sí tiene, está en la confesión de fe de Westminster, porque nosotros nos agarramos la confesión, que no es una confesión presbiteriana, es la confesión de Westminster, y la tomamos como parte de nuestra confesión con respecto a los últimos días, pero no se da mucho detalle. Pero sin Claro, embargo, la palabra iglesia reformada dice mucho. Por eso nosotros somos de una teología reformada. No venimos del dispensacionalismo. Nuestro sistema teológico proviene de los reformadores. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué pensaban los reformadores? Los reformadores pensaban que venía el Señor Jesús después de la tribulación y ahí un solo juicio. ¿Sí? Entonces, dos bloques hay, ¿no? El tiempo presente y el venidero. Y lo separa la segunda venida. Eso era lo que creían. Es un sistema simple. El milenio, ¿qué cosa era para ellos? Lo que estamos viviendo. ¿Y por qué razón? Por las razones que hemos dicho, hemos demostrado. El reino de Dios ya se ha inaugurado. Falta consumarlo en la segunda venida. Entonces el reino que hablan del milenio, ¿qué significa? ¿Es después? No. Entonces, lo estamos viviendo. Entonces ya cambia la situación. Entonces, ahora vamos a ver que el tema de la tribulación, ¿qué cosa es? Entonces, los dispensacionalistas y premilenialistas dicen que ahí es la descarga de la ira de Dios. Mi pregunta es, ¿la ira de Dios con quién? Entonces, empiezan a separar la iglesia e Israel. Entonces, ¿es la ira de Dios? ¿O será que la iglesia, por no negar su fe, enfrenta la ira del enemigo? Entonces, ¿cómo interpreta la tribulación? Y esas son las cosas que vamos a hablar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué claro, razón hay el rapto? ¿En qué momento hay el pastor, rapto? Sí, pastor. O sea, yo me refería al sentido, ¿no? Sí, sí, bien es cierto, tenemos una confesión de Westminster que, bueno, da nuestras posturas, ¿no? sí. Pues da una base con respecto a nuestra doctrina, lo que seguimos. Sino me refería no al tanto al tema escrito, sino al tema de práctica, ¿no? Entonces, si Ya, yo, bueno, sí. claro, entonces me voy a eso, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tenerlo escrito si al final dentro de la denominación presbiteriana, como principal, bueno, obviamente fuente, ¿no? Porque estamos dentro, hay pastores que tienen diferentes posturas, ¿no? Entonces, como que a veces dejamos eso de lado, ¿no? Sabemos que tenemos una confesión, pero tenemos solamente como base, ¿no? Pero no lo usamos, ¿no? O sea, a eso me refería, ¿no? Que no hay una Ya, postura definida en mira, práctica. Alexis, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Que muchos pastores terminan y no lo han estudiado esa parte. Ahora, yo te digo una cosa, digamos, que yo hubiera terminado yo te digo, en el seminario a mí no me enseñaron acerca o sea, me dieron las posturas. Me dicen, lee tal libro. Lee el libro yo me compré el de, ¿cómo se llama Teología sistemática de Wayne Grudem.
mira, por gracia de Dios, Wayne Grudem es bautista, ustedes saben, pero viene de teología reformada, pero tiene sus particularidades, usted sabe, el tema del bautismo, esas cosas. Ahora, él estuvo acá en Perú y yo compré el libro antes y en la conferencia no hablo del tema, pero sus posturas son interesantes, ¿no? Cómo va hablando. Entonces tú vas escuchando cómo es una cosa y cómo es otra, pero dentro del curso que yo llevé, que es teología sistemática, no llevé así escatología, no llevé, se vio en clases, qué es escatología, qué son algunos otros cursos que son más relevantes. Sin embargo, lo que yo aprendí fue principalmente, por ejemplo, el curso de hermenéutica es un curso que le dan mucho énfasis. ¿Por qué? Porque dependiendo de los principios hermenéuticos, tú vas a interpretar. ¿Ya? Entonces, ahí está el énfasis. Segundo, en el tema de la exégesis, primero en castellano, ¿no? En tercer año yo llevé exégesis en castellano y en cuarto y quinto año, ¿qué cosa llevé? Cursos donde se practica la exégesis en hebreo y en griego de los cursos. O sea, utilizas el libro y con principios exegéticos haces. ¿Por qué? Porque es necesario también para poder hacer exégesis conocer el griego y el hebreo en diferentes grados. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, como Juan su lenguaje es simple, sencillo, no es muy complicado. Entonces necesitas un griego básico, ¿no? Pero para poder leer, interpretar el griego de Pablo, Pablo ya es un profesional. Él es un hombre que tiene una clase social diferente. Habla el griego, pero de mejor forma. Entonces, los recursos literarios que él utiliza necesita de más conocimiento para interpretar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre, lo que yo recomiendo es siempre aprendamos la metodología. Cuando ustedes estudien con Pastor Luis, no les va, cuando les, digamos, Apocalipsis, no les va a enseñar todo Apocalipsis, no alcanza el tiempo. Es imposible. Pero sí les da la metodología de cómo hacer 1, 2, 3 pasajes relevantes de Apocalipsis. Utilicen la misma metodología, escúchenme, metodología de interpretación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo también hago. No tengo el tiempo de poderles enseñar todo pasaje por pasaje, es imposible. Usted tiene que hacer esa parte y leer, y leer. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos sí empiezan a utilizar la metodología y lo seguimos practicando pues siempre. Otros ya no quieren hacer ese trabajo y empiezan a leer comentarios. Sacan el comentario y empiezan a escribir lo que el comentarista dijo. Entonces, yo he detectado eso. Entonces, repiten lo que el comentario dice. Pregunta, ¿cuál es el sistema teológico o el pensamiento teológico que tiene tal autor? No lo saben. Algunos copian a comentarios devocionales. ¿Usted conoce la diferencia entre un comentario técnico y un comentario devocional? ¿Conoce la diferencia? No. Hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Una rotunda diferencia. a ver. Bueno, les voy dando más o menos para que sepan una metodología, ¿no? A ver. Hay un libro que se llama Bosquejos Expositivos de la Biblia. Es Warren Wiersbe. Es un comentario donde presentan bosquejos expositivos muy buenos. Entonces te habla todo el capítulo, te lo bosqueja, pero la pregunta es, ¿qué cosa es devocional? Entonces no entra a análisis de textos, sino describe todo lo que cada pasaje dice. Entonces, en un capítulo hay 5 o 6 enseñanzas, pero no te dice cuál es la principal, por ejemplo. Tú tienes que detectarla. Ahí está el tema. Entonces, como no sabemos cuál es el pensamiento del autor, entonces simplemente sacamos la enseñanza y no nos damos cuenta de cuál fuente es. Por ejemplo, este libro de bosquejos expositivos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es dispensacionalista.
Entonces, ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué usted tiene dispensacional? Es que yo debo leer todo. Debemos ver cómo opina uno y qué opina el otro. En muchos de los puntos estamos de acuerdo, pero en algunos puntos, como por ejemplo, sobre el tema de la escatología, hay una diferencia fuerte, ¿no? Entonces, los dispensacionalistas separan Israel por un lado y por el otro lado la iglesia. Son dos pueblos de Dios. O sea, Dios tiene dos pueblos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando dice Pablo que de Israel y ha hecho un solo pueblo y de la iglesia ha hecho un solo pueblo? Entonces ya no es un solo pueblo, son dos. Entonces ahí se divide. Entonces dicen que los que pasan la tribulación es Israel y la iglesia se va. Y en mi forma de pensar está equivocado. Y lo vamos a demostrar también, ¿no? Porque no es simplemente decir yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos pastores acogen nada más porque no quieren hacer el trabajo de ver, investigar. Esto hay que hacerlo. Mi recomendación para ustedes, estudiantes de este tiempo, investiguen, miren las posturas, miren exactamente qué es, pero les doy un consejo. Guíense qué pensaron los reformadores. Ahora, con eso no le estoy diciendo a usted eso sea su santo grial para ustedes, no, tampoco, pues, ¿no? Sino digan, hagan las preguntas lógicas. ¿Por qué Lutero, por qué Calvino, ellos pensaban que había una segunda venida, pasábamos la tribulación? ¿Por qué él decía que no hay milenio y que hay un solo juicio general? ¿Por qué tantos años ha venido siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y recién en el siglo XIX, ¿cuántos siglos han pasado? Más de 3 siglos, empiezan a cambiar las cosas? ¿Por qué? Una de dos. Lo fácil es que eran viejos y no entendieron. No es la razón. El punto es, ¿no será que algunos otros ya le están dando comezón de oír cosas nuevas y se amontonan tras gente que habla palabrerías acerca de las escrituras? Entonces ahí aparecen esos grupos, pues, ¿no? Que tienen otro tipo de objetivos. Entonces, esas cosas hay que evaluar, ¿no? Como digo una vez más, las doctrinas principales ya conocemos cuáles son, pero hay doctrinas secundarias como estos temas escatológicos que tenemos que tener una postura clara, ¿no? Entonces, cuando usted lea un comentario, averigüe quién es el que escribe el comentario. Cuando alguien le enseña, usted tiene que investigar de dónde viene, por qué dice esas cosas, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, por ahí vamos. ¿Alguna pregunta? No, pastor, lo que yo sí quería, con el tema que estaba hablando antes de la ira, que el problema es cuando saben diferenciar ahí, hay diferencia entre la ira la tribulación. Son cosas diferentes. Ya. ¿No? La ira es juicio de Dios y la tribulación es, pues, son necesarias y además en la última etapa es un acto final de limpieza. Ya, muy bien, sí. Ahora vamos a ver un... Pastor, Sí. una pregunta. Bajo lo que dice el hermano José, ambos también son castigos de Dios, pues, ¿no? Porque ¿Qué? lo que dice, bajo lo que dice, la postura de lo que dice el hermano José, si dice que uno no es castigo, otro no es castigo, según lo que puedo escuchar lo que dice el hermano José, y sigo a la conclusión de que ambos vienen de parte de Dios y ambos son consecuentes de lo que Dios decida, ¿no? Como castigo o Ya. no castigo. A ver, bueno, lo que es castigo es, cuando hablamos de ira de Dios, es algo que Dios ha dicho que a causa del pecado viene la ira de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ya, pero para los creyentes ya no hay ira de Dios para el creyente. Romanos capítulo 1 habla de la ira, capítulo 2 dice nuestra condición, capítulo 3 la justificación por la fe. Entonces, cuando el Señor ya ve al creyente, ya no lo ve con ira, ve a su hijo. Eso es la justificación. Era como hijo. Entonces, el creyente, si pasa la tribulación, ¿es que es un momento de ira de Dios? No.
es una consecuencia por no negar su fe. Yo te digo una cosa, le digo a todos los hermanos, ahorita a veces no nos metemos en problemas por hablar la palabra de Dios o no. Sí. Totalmente. Ya. Si hablamos, por ejemplo, un ratito, déjame porque están haciendo bulla acá y no me dejan escuchar. Un segundito, por favor. Vayan preparándose para, a ver, Iván Melgarejo, Henry, Wilson, también quiero escucharte, William y Pablo. El resto siempre les escucho, ¿ya? Prepárense un segundo. Vamos a ser arrebatados. No, tienes que pasar primero tribulación. No, Le mano, yo faltó, soy le completo. faltó el medio tribulacionismo, Félix. Yo le encontré, pero no estaba seguro, mano. Yo le encontré esa, pero como que no me cuadraba mucho. Lo estaba leyendo y dije, este tan loco. Dice, si ya los pre están locos, estos están peores. Dije. El No, tribulacionismo, ¿no? busca Daniel. Los 7 años de tribulación dice que en el 3 años y medio, o sea, la iglesia va a estar en los 3 años y medio. Y después en los otros 3 años y medio de que va a haber caos, ahí va a ser arrebatada. Ese es el... Sí, no te rías, lee 24 de Mateo, el 22, y después Daniel 12, 13. Claro, Daniel, Apocalipsis, hablan sobre eso, ¿no? Pero hay otros textos también que dice que vamos a ser arrebatados antes. No, pero, ¿Dónde? pero si ahí mismo está clarito en Mateo. Hermano, vamos a ser 24, arrebatados, hermano En José. Mateo 24, hermanos. Mateo José. 24, su posición de la gran tribulación, la tribulación está en Mateo 24, de 9 al 11. Sí, pues. Ahí, o sea, ellos no ven lo demás. O sea, todo el contexto de Mateo 24, solamente de eso. Cuando Jesús dice que dos están en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, ¿ese es el rapto o es la segunda venida? Hermano José, va a ser arrebatado sobre una nube voladora, hermano José, no tenga miedo. A ver, vamos a ordenarlo con respecto a las ideas. Lo que yo les pido es de que esos conceptos preconcebidos no te cierres en lo que tú crees. Ajá. Sino, suéltalo un rato, ¿no? Y escucha el argumento bíblico. Yo no te estoy diciendo escucha lo que dice el reformador, pero los reformadores me ayudan a entender. Y empiezo a decir, ya, bueno, el tema de la tribulación, bueno, ahí dice Henry, él cree que va a pasar la tribulación, está bien, pero tenemos que tener un argumento cuál es, y hoy día vamos a verlo, ¿sí? Entonces, mi punto es el siguiente, ¿no? Escuchemos. Por eso que algunos, escúchame, por eso que algunos, ¿ustedes han escuchado a esa persona que tienen lengua ligera? ¿Sí? Ligerita la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces un seminarista aprende, ¿no? Porque la fe se debe de entender. O sea, la razón de la fe. Mi fe tiene que tener una razón, un argumento. ¿Dónde dice? ¿No? Pero un pasaje no me puede decir, enseñar todo lo que la Biblia dice, no. Una enseñanza bíblica tiene que estar a través de toda la escritura, eso se enseña, eso es hacer teología. Entonces, hacer teología de Apocalipsis, del capítulo 20, ¿no? Y hemos visto el texto, ¿no? Que dice el milenio. Entonces, ¡ay, hay 1000 años! No puedes decir eso, tienes que verlo a través de las escrituras, viendo lo que dijo Jesús, que dijo Pablo en Romanos, que habla Pablo en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección. Por eso le mandé a hacer 2 tareas. La primera tarea es sobre la tribulación y segundo sobre la resurrección. Entonces, a ver, voy a preguntar, a ver, Pastor. hermano Iván, a ver, Pablo, ya, pregunta y Iván, Sí. por favor, para que respondas, prepárate. Pastor, estaba analizando la tarea que nos dejó, ¿no? Y justo estaba viendo las 3 posturas, ¿no? Que usted nos dejó. Aquí lo tengo. Ya. Primero, comencemos comenzando desde un punto, ¿no? La gran tribulación, ¿no? Que nos dice en Mateo 4, 3, 21. Dice que habrá una gran tribulación con la cual
no ha sucedido desde los principios del mundo hasta ahora y no volverá a suceder, ¿no? Pero los pretribulacionistas, ellos sostienen que creen en el arrebatamiento, ¿no? Tras la manifestación del anticristo antes de la gran tribulación, está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Vendrá tiempo de gran tribulación como el mundo jamás lo ha visto, ¿no? Y después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino en la tierra, ¿no? Eso es con referencia a la pretribulación. Con referente a los post-tribulacionistas, pastor, sostienen y señalan que históricamente el pueblo de Dios siempre ha estado pasando persecución y aflicción. Por lo tanto, dicen que no tenemos que sorprendernos porque la iglesia también experimentará una gran tribulación en los tiempos del fin, ¿no? La postura pro-tribulacionista distingue, ¿no?, que la ira de Satanás con la ira del hombre, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y la ira de Satanás está dirigida en contra de los santos, y Dios le permite que por medio de su purificación de los fieles. Por otra parte, también nos habla de la ira de Dios, pastor, ¿no? Es vertida sobre el anticristo y su reino del mal, y Dios protegerá a su pueblo con ese castigo, ¿no? Pero lo que también me impactó bastante, la postura de los medio tribulacionistas, ¿no? Ellos afirman que un rapto de la iglesia experimentará estos 3 años y medio, ¿no?, en este periodo, pero luego será raptada para evitar 3 años y medio restantes, ¿no? Y cuando analizando esta postura, pastor, estaba viendo de Daniel, ¿no? En Daniel 9, 24, 27, bueno, por el tiempo no va a poder leer, ¿no? Y él le divide en 2 etapas, ¿no? La 70ª semana de Daniel, ¿no? Para los medio tribulacionistas, nada de lo que procede en la última mitad de la 70ª semana de Daniel es la ira de Dios, la 7ª trompeta del Apocalipsis, ¿no? Ocurre en los últimos 3 años y medio, desata los 7 juicios de las copas, que son la ira de Dios sobre el mundo entero, ¿no? También nos explica aquí los partidarios de la tribulación media, afirma que la ira de Dios durante 3 años y medio hasta la segunda venida de la tierra, ¿no? De acuerdo con lo que ellos están explicando, pastor, ¿no? Todos se enfocan, ¿no?, en la segunda venida de Cristo, ¿no? Que se va a dar la segunda de Cristo. Las posturas normalmente pueden tener, ¿no? Ellos toman esas posturas, ¿no? Pero en conclusión, todos afirman que se va a dar la segunda venida de Cristo, ¿no? Y eso es, ¿no?, un pequeño alcance que mi pastor. Sí, está bien, está bien. O sea, todos los acontecimientos no podemos negar, y si negamos ya pues estamos locos, el tema de la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir por segunda vez. El tema es un tema cronológico. ¿Qué va a ser primero? ¿Cuáles son los acontecimientos? Eso es escatología. Primero va a ser esto, primero va a ser el otro. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo y argumentando. Muy bien. Hermano Pastor, Iván Melgarejo. Pastor, disculpe, antes de terminar, ¿no? Lo que el hermano antes estaba mencionando, Henry, que nosotros como iglesia presbiteriana, ¿no?, tenemos que tener también nuestra postura definida, ¿no? Hay muchos pastores que tienen diferentes posturas, ¿no? Que unos son post, como dijo el hermano, ¿no?, otros son pre, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros que estamos estudiando, ¿no?, en el instituto, tenemos que tener nuestra propia postura, ¿no?, bien definida, pastor, podríamos decir, ¿no? Sí, ahora, no, ¿a qué voy? El otro tema no es que porque la iglesia presbiteriana diga algo, nosotros tenemos que hacer. Nos ayuda a poder ver y confirmar. Eso es el tema. No podemos responder, no es que la iglesia presbiteriana es y no puedo explicarla, pero yo voy a pasar la tribulación porque soy presbiteriano. Eso no es una buena respuesta, por ejemplo. Eso es totalmente, mejor no respondas nada, mejor decimos, no sé. Lo que se responde es con el argumento bíblico. Es que Mateo 24, es que 1 Corintios 15, Apocalipsis,
interpreto esto, eso es, y coincide con la iglesia presbiteriana que viene de la Reforma, coincide, ¿ya? Pero no, ¿y por qué el otro piensa diferente? Entonces, esa es la idea del curso, para que nosotros tengamos un panorama, ¿no? Un panorama. No debemos ser tampoco la idea es que seamos eruditos en esta parte, pero sí conocer las posturas y por qué las diferencias, ¿sí? Muy bien, ahora sí, quiero que, hermano Iván Melgarejo, háblanos sobre la resurrección. La resurrección como un acto final, ¿no? Un tema escatológico. Bueno, Iván. Sí, pastor, está bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pastor, yo pensé que hablar de las posturas del arrebatamiento, pero bueno, con respecto a la resurrección, bueno, de acuerdo a la Biblia, lo que se menciona acerca de la resurrección, lo que menciona el apóstol Pablo, indica de que, bueno, él cuando un cristiano muere, por así decirlo, el apóstol Pablo siempre lo menciona como dormir, porque tenemos la creencia definida de que nosotros vamos a resucitar cuando Cristo venga, ¿no? Los muertos van a resucitar primero y los que estemos vivos, nuestro cuerpo va a ser transformado y va a ser glorificado. Y nosotros vamos a reinar junto con Cristo aquí en la tierra con nuestros cuerpos ya glorificados, ¿no? Es con este cuerpo que tenemos, y que la resurrección va a ocurrir aquí, que el reinado de Cristo va a ser aquí en la tierra, y la eternidad junto con el Señor, ¿no? Cuando también descienda lo que sería ya al final de los tiempos, la gran cruz de Jerusalén, todo va a suceder aquí en la tierra y nuestros cuerpos, nosotros, por así decirlo, no vamos a poder vivirlo o experimentarlo porque nuestro cuerpo va a ser glorificado, ¿no? Y aparte de que, bueno, los cristianos, los creyentes que hayan muerto, van a resucitar en ese día, ¿no? Como menciona el apóstol Pablo ahí en la Biblia, de que van a ser llevados junto a Cristo en una nube. Ya. Cuando la Biblia habla de segunda resurrección, ¿has leído esa parte en tu tarea? Hay una segunda resurrección. ¿Qué es la segunda resurrección? ¿Perdón, cómo dice el pastor? La segunda resurrección. Cuando la Biblia habla de segunda resurrección, ¿de qué está hablando? ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes van a ser? Esto es importante para la resurrección. Hay una primera resurrección. ¿La primera resurrección de quién es? De Cristo. De Cristo. Eso es la resurrección se dio. Después habla de una segunda resurrección en Apocalipsis. ¿A qué se refiere la segunda resurrección? ¿Los muertos en Cristo, pastor? Los muertos en Cristo. ¿Y cuándo resucitan los muertos incrédulos? ¿Van a resucitar o no van a resucitar? Juntos. ¿Qué han investigado? Juntos, pastor. Los creyentes y los no creyentes. Claro. Juntos, para que... Los creyentes para la vida eterna y los incrédulos para condenación. Esa es la segunda resurrección. No, la segunda resurrección es para juicio. Claro, o sea, van a resucitar supuestamente los muertos en Cristo y los muertos los incrédulos. Eso es diferente con el orden de la pregunta resurrección. ¿es un solo acto o son dos actos? Primero en Cristo y segundo los incrédulos. En un solo acto. Un solo acto. ¿Por qué? Porque la discusión de la resurrección es eso. Entonces, ¿qué dicen los del milenio? Los que creen que hay milenio, resucitan los muertos en Cristo, empezando el milenio. Y terminando el milenio, resucitan los incrédulos. Entonces, si hay dos resurrecciones, va a haber diferentes juicios. Juicio a las naciones, Tres venidas. juicio a los creyentes, y después del milenio, el juicio a los incrédulos. 3 juicios.
Y nosotros, ¿qué creemos por la Biblia? Así de simple, hay un solo juicio. Hay un solo. Y de eso, después de eso es la vida eterna. Ahora, el reino, por eso que cuando yo empecé a exponer la clase, que normalmente no lo hacen, o sea, te lo mandan al final. Yo lo he puesto adelante para poder entender el reino. Pastor. El reino, sí. Pastor, una pregunta. Sí. Claro, yo también, pero no, un solo acto, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente, porque en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Ya, si es que es un ¿primero solo de qué? acto, dice los muertos en Cristo resucitarán primero después del amor, después de la voz de arcángel. Ya. Primero Entonces, pero ahora, resucitarán y los después, ¿qué muertos va a en pasar? Cristo. Pues, no, tienes que seguir leyendo. Primero resucitan los muertos en Cristo. Y después, Ajá. ¿y Porque, después a qué ver, ¿dónde pasa? está? A ver, ¿dónde está? Ya, luego nosotros, los que vivimos, Está en la los que Biblia, hayamos está en la quedado. Biblia. Sí, verso 17. Luego Estoy nosotros, bromeando, los estoy que bromeando. vivimos, los que Ya, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ya. Por tanto, Entonces, primero alentados hay, los unos a los otros sí, con esas palabras. Ahora, o muy sea, mi bien. pregunta no es tanto en eso, sino como tal. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poner la palabra primero? Si es un solo acto. Ya, muy bien. O sea, Entonces, el contexto de Primera de Tesalonicenses, ahora también lo vamos a revisar. El primero de Tesalonicenses es una respuesta de Pablo a los tesalonicenses con respecto a los que han muerto. Claro. La pregunta no es acerca de los incrédulos. O sea, acá los incrédulos no entra en la respuesta de Pablo. Va a haber una resurrección y va a haber una transformación, ¿correcto? ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es una transformación. Vamos a recibir al Señor con cuerpo glorificado. Vamos a ser arrebatados, ¿no? Así dice el texto en español. Ojo, que la traducción de ese texto es de la Septuaginta. Y la Septuaginta le cambió el término griego a otro término. En latín, ¿no? Saben que pasó al latín. Entonces, ahí aparece el tema Cambia la rapto, ¿no? traducción. Sí, pero ahora vamos a ver el texto original. ¿Ya? Muy bien. Claro. Está O sea, bien. porque Entonces, sí. en base a eso, pastor, entonces, sorry, no, pero bajo ese punto, ¿no? Entonces, porque si yo digo, ¿no? Que es un solo acto, el cual yo creo, ¿no? ¿Para qué la necesidad de decir los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Por qué la necesidad de, a lo mejor es error de traducción, no lo sé, ¿no? Pero a lo mejor No, no está creo que bien. haya La la traducción necesidad, ¿no? O sea, de decir ¿por qué está estos bien. primero, no? Sí, ¿Y por o qué no sea, decir quizás que van a resucitar y cada uno será juzgado? Bueno, también lo dice otro texto, ¿no? Según la ya. conformidad de su vida, pero los que muerten en Cristo van a ir al cielo, ¿no? Todo lo que tenga que ver ahí. Sí. Pero Alexis, ¿cuál es La razón es el punto, simple. no? La respuesta razón es- está, la respuesta está en Hermano, Mateo pastor, 25, pastor, 25, porfa, 32. pastor, Ahí, por favor, pastor, que me responda, pastor. Sí. Quiero saber, pastor. Ya. En el caso de Primera de Tesalonicenses, está respondiendo a una pregunta. ¿Qué va a pasar con los cristianos que están, o sea, nosotros tenemos una esperanza? Ya, muy bien. ¿Y qué va a pasar con los que han muerto? Estamos esperando a Jesús. Ese es el contexto. No, ahí los cristianos están pasando dificultades, están matando a los cristianos, están pasando tribulación. Sí. Están pasando tribulación. Y no es la ira de Dios para ellos, porque Dios no los está castigando de nada. Más bien ellos, cuando mueran, o si están vivos Pasan a la y sean gloria de Dios. transformados, van a recibir coronas de vida. ¿Me dejo entender? Ahora, ese acontecimiento no ha sucedido todavía. Para los tesalonicenses le responde, pero todavía no ha pasado. Eso sí lo tienen claro, ¿no? Porque no ha venido el Señor Jesús por segunda vez todavía. Cuando venga, van a recibirlo la segunda vez. ¿Quiénes lo van a recibir? Primero, ¿quiénes van a recibir al Señor Jesús por segunda vez? Es la pregunta. A ver, Alexis, vamos por partes. Te hago una pregunta. ¿Quiénes van a recibir al Señor Jesús por segunda vez? Él La iglesia, prometió. ¿no? La iglesia. Muy bien. Entonces, los que están vivos están preocupados. ¿De qué están preocupados? ¿Y los muertos?
El Señor, ya. ellos tenían en su mente, va a venir por mí. Hazte cuenta de este Señor, ven por mí. Pero de repente, otro hermano o un familiar mío lo han matado a causa de Cristo o han muerto por alguna enfermedad, algo. Señor, pero ha creído. ¿Y qué va a pasar con ellos? No sabemos. Por eso le dice, muy bien, responde. Entonces, ¿cómo va a ser cuando venga el Señor Jesús por nosotros? Va a ser de la siguiente forma. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar y van a recibir al Señor en el aire. Van a resucitar. Ya capté, pastor. O sea, antes Y de que ahora, seamos... Los creyentes que están vivos serán arrebatados. Claro, sí, ya capté, ya capté, ya. O sea, primero, ya, la idea de poner el primero, todas esas cosas, es antes de que la iglesia sea arrebatada. Sí, Primero está los muertos en escribiendo, Cristo resucitarán y luego ahí recién iremos todos para arriba. sí, o sea, para recibir al Señor, ¿ah? Ese es para Claro, recibir claro. al Señor. Los incrédulos Claro. no van a recibir al Señor. Los Claro, incrédulos solamente de la van a iglesia, recibir, los creyentes. ¿qué van a recibir? La ira de Dios, que Sí, no sí, es sí, la sí. tribulación. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, qué bueno que has preguntado, Alexis. Esas son las preguntas que quiero que hagan acá. Porque con tu pregunta, todos estamos aprendiendo, ¿ya? Ya, listo. Punto. 30 puntos, Ya, 30 puntos no. pasaron en el examen. No, más bien me des un ceviche, porque te he enseñado. Claro, ahora ya me queda más claro, ¿no? O sea, la idea de poner Ya. el primero es para que antes de que Sí. seamos arrebatados, para recibir al Señor, primero van a resucitar los muertos, recibimos y Así luego es. seremos arrebatados. Muy bien. Entonces, Y ¿qué de ahí, aprendemos de pastor, esto? que vuelva a Mateo 25:32 y ahí con eso les va a quedar más claro. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos que aprender algo, por favor, todos atentos. Tenemos que aprender metodología de cómo vamos a interpretar. Entonces, exegéticamente no podemos fallar con respecto a lo que me ha preguntado Alexis. O sea, el Señor Jesús va a venir, ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces no están hablando de incrédulos, no está hablando qué van a hacer de los que te han rechazado, Señor. No está preguntando eso, Señor, ¿qué va a hacer cuando tú vengas con voz de trompeta y con los que han muerto? ¿Qué va a pasar con los que duermen? Dice, ¿no? Entonces Pablo les explica, en ese momento que yo venga, primero van a recibirme los muertos, van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados. Ojo, ese rapto no es así como que, bueno, no sé, mano, o sea, de repente desapareces y apareces transformado o de repente se dan una vuelta y como la Mujer Maravilla, plum, cuerpo glorificado, no lo sé. El punto es que vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire, dice, ¿no? Entonces, se interpreta, algunos un poco más imaginativos que otros, ¿no? Entonces, el punto está ahí, ¿ya? Ahora vamos a ver, muy bien. Entonces, la idea de poder considerar es justamente esto, ¿ves? ¿Te das cuenta? Considerar el contexto y qué es el propósito del autor. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Él no quiere hablar nada de incrédulos. No está preguntando, está respondiendo a los creyentes que están preocupados por los que han muerto. Pero los que han muerto, por eso dice, primeramente los muertos, y dice, en Cristo, no todos los muertos. Ahora, ¿todos los muertos van a resucitar? Sí, pero los muertos en Cristo van a recibir al Señor. ¿Sí? ¿Eso está claro? Y los que estamos en Cristo y estemos vivos, tal vez nosotros no lo sabemos, pero los que estén vivos van a ser transformados. ¿Sí? Y de ahí se van al milenio. ¿Dónde dice? Pues no dice. No dice. Ahí no dice. ¿Y de ahí dice qué? ¿Qué dice el versículo 17, por favor? Alexis, o alguien que tenga el versículo 17, ¿qué dice? Así dice, pastor, dice así. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Milenio. Ya, muy bien. Y ahí estaremos siempre. No dice, y ahí está, ahí los dispensacionalistas siempre, ahí te quieren meter Apocalipsis, ¿te das cuenta? O sea, eso es arbitrario. No puedes meter ahí.
Ahí dice habitará siempre, no dice milenio ni mil. Me dejo entender. Es difícil, sí es verdad. Porque, ¿y cómo explica los 1000? Pero ya hemos explicado en la clase anterior. Pero siempre vamos a tener eso, ¿no? Entonces debemos seguir leyendo un poquito más para tenerlo con más claridad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí Pastor. voy a entrar a mi exposición. Pastor, una pregunta. Ya. 12 Para tener más biches, ¿ah? puntos, pastor. Para tener más puntos. Ya. Entonces, No, pero mire, puntos según es lo que por voy responder, entendiendo. no sería punto para mí, pero para ti te estás preguntando. Claro, pero punto por preguntar, punto por No, está preguntar. bien, está bien. Tiene que pagar. Una broma. Pastor, entonces lo que yo voy entendiendo, espero no equivocarme y no decir ninguna herejía. Paciencia, por favor, hermano. Entonces, nosotros, como iglesia, viviendo, somos, bueno, de postura amilenarista, o sea que estamos viviendo como tal, ¿no? Se inauguró cuando Jesucristo vino, estamos en el proceso y se cerrará o será clausurado cuando venga Jesucristo por segunda vez. De ahí es ahí mismo cuando viene este tema de la tribulación, ¿no? Que los muertos en Cristo serán primero, repartidos del Señor y seremos glorificados en cuerpo. ¿Es así? ¿En ese orden? Sí. ¿Qué dice Pablo? ¿Está bien lo que dice Alexis o...? Sí, sí, te escucho. ¿Qué dice Pablo? ¿Está bien lo que ha hecho Alexis o lo declaramos hereje? No, sí, pastor, está en algo. Está bien, el orden. Ya, muy bien. Sí. Ya, listo. Entonces, ya, muy bien. Ahora, mira, tenemos 10 minutos y la segunda parte ya hago la exposición de los temas, ya sin preguntas. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a todos. ¿Qué cosa es la segunda muerte? ¿A qué se refiere la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Juicio. Donde van a resucitar los muertos y vivos, pastor. A ver, vamos a Juan 5:29, por favor. Juan 5:29. 11:25 también. Juan 5:29, vamos a Juan 5:29. Un montón de más te voy a entrenar ya. Mira. 5:25. 29, ¿no, pastor? 5:29. 5:29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya. Entonces, habla de dos tipos de resurrección, pero no dice que van a ser separadas. Mira lo que dice el contexto. ¿De qué está hablando Jesús en este pasaje? ¿Alguien sabe? De una sola muerte, de equipo de muerte. Ya. Acá, ¿qué cosa ha hecho Jesús? Ojo, por favor, hermanos. Lo que quiero que tengan en cuenta siempre es la metodología para poder interpretar. Acuérdense, ¿qué está hablando Jesús? No podemos sacar el texto como otros lo hacen. No hagamos eso. Esa es mi recomendación. No saquen el texto para demostrar lo que quieren, sino miren de qué está hablando. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan, tiene un propósito. ¿Alguien sabe cuál es el propósito? Para que lo conozcan. De Juan es decir que Jesús es Dios. Ya, Juan 20, versículo 30 y 31. De memoria, por favor, hermanos. Eso sí tienen que tenerlo en memoria. Juan quiere demostrar que Jesús, ¿qué cosa es? A ver, él dice que Jesús hizo señales, muchas señales que no están en este libro, pero las que están acá. ¿Cuáles son las señales que están acá? 7 milagros, pero no son 7 milagros, son 7 señales. Sí son milagrosas, pero son señales. ¿Señales de qué? De que ahí dice Jesús, Juan 20, 30 y 31. Lean, por favor. De que Cristo es el Hijo de Dios. Esas señales es para demostrar que Jesús, ¿qué cosa es? Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Claro, y por él tiene autoridad. El Cristo, vida ¿no? y vida en su El nombre. Cristo dice. A ver, un ratito. Lean completo. Es para demostrar que Jesús es el Cristo. Hijo de...
el Hizo Hijo de además Dios. muchas otras señales Y que para que creyendo, ¿qué dice? el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida, Tengáis vida en vida, su o sea, nombre. sea salvo. Entonces Juan, el Evangelio de Juan es salvación, por eso es que es Evangelio. Entonces todo apunta, pregunta. Pastor se lo arrebató, creo. ¿Ah? Acá estoy. ¿Qué pasó con el hermano? Débil, creo, pastor. Ya. Entonces, son siete. Ya A ver, falló. ¿qué cosa está haciendo Juan? Va a presentar 7 milagros. Esos 7 milagros, por favor, escúchenme. Esos 7 milagros son 7 señales. Para Juan no es, ay, el milagro, no, son 7 señales que va a demostrar fehacientemente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él es Dios encarnado. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Verbo, que es la palabra, es Jesús, se ha encarnado. Dios hombre. Segunda persona de la Trinidad. Ese es el propósito de Juan de demostrar. Entonces, permíteme un ratito, Alexis, de ahí ya hacen las preguntas. Entonces, pregunta, capítulo 5, ¿de qué habla? De una señal. ¿Cuál es la señal? Jesús sana a un paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? No hay que leer mucho. Está esperando que se mueva el agua, el estanque de Betesda. Pero como no puede meterse, no se sana. Era una creencia falsa, ¿no? Sabemos. Pero el énfasis no está en eso. El énfasis está en que en ese sitio, yo te hago una pregunta solamente para poder terminar esto. Por favor, aprendamos la metodología de interpretación. No simplemente, qué lindo. No, la metodología de la interpretación. ¿Sí? Muy bien. Primera pregunta que nos ayuda a ver. ¿Cuántos enfermos había en el estanque de Betesda? Bastantes. Ya, muy bien. Pregunta, ¿Jesús escogió a todos? No, a uno nada más. Solo hay. Eso se llama la doctrina de la elección. La elección eficaz. Él elige. A él lo eligió. Y con él quiere mostrar su poder. Pero no quiere, ¿cómo lo sanó? No, él quiere sanar. No se vayan por el lado emocional, vayan por el lado doctrinal. ¿Qué quiere enseñar? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Entonces lo sana, ¿sí? Y el hombre camina. Y le dice, toma tu lecho y anda. Versículo 14. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces lo que le está diciendo, tu enfermedad es a causa, en el caso de él, tu enfermedad parece a causa de un pecado. No peques más, le dice, porque el Señor, ¿por qué le muestra eso? Porque lo quiere salvar. Lo ha elegido no para hacerlo caminar nada más, sino para mostrar su poder, que otros puedan mirar y creer. Pero él debe ser perdonado sus pecados para salvación. Contexto de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Versículo 16. ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema de esa sanidad? Versículo 16, por favor. Estemos ahí conectados. Estoy enseñándoles un poquito la metodología para que sepan cómo identificar la enseñanza. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matar. Hermana Aide, creo que tu internet está mal porque por rato se entrecorta y no escuchas que otros están, ya estaban leyendo. Ya. A ver, se te entrecorta tu teléfono, tu línea, hermana Aide. A ver, revísalo. A ver, hermano José Luis, por favor, lea. Porque así estas cosas, ¿en qué día? Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ya, muy bien. Jesús lo sana, pero ¿lo sana qué día? En el día de reposo.
Pregunta, ¿Jesús podía sanarlo un día antes y un día después? Claro. ¿Por qué quería sanar el día de reposo? ¿Por qué quería hacer ese escándalo? Juan lo dice, para llamar la atención y vean que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo tengan vida en su nombre, vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Y con quién se la quiere agarrar? ¿Quiénes son los que quieren matarle? Los judíos. Pero todos los judíos no. Los que tienen autoridad, fariseos, toda la clase social de ellos. ¿Está bien? Perseguían para matarle. Fariseos. Ya. Entonces, y empieza a tratar en este pasaje el tema de la autoridad que tiene el Hijo de Dios. ¿Sí? Ya. La pregunta es, cuando está tratando la autoridad para poder salvar, ojo, lo que está es la autoridad de poder salvar y salvar una vida en el día de reposo. En ese contexto, ¿qué pasa? Versículo 28, 27, 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. ¿Qué hijo? Él, pues, al tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y justamente ahí tiene que ver la autoridad del Cristo. Por favor, presten atención. Esto es importante. No solamente es Mateo, sino que todos los evangelios hablan de lo mismo, que Jesús tiene una autoridad. Y la autoridad dice que vendrá cuando todos los que están en los sepulcros, todos, ¿quiénes? Creyentes y no creyentes, todos, ¿qué van a hacer? A ver, por favor, síganme, porque si no... Van a oír. Oirán la voz de Dios. Oirán todos. Versículo 29 aclara quiénes son esos todos. Los que hicieron lo bueno. Solamente los buenos saldrán. Los buenos, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Pero es un mismo acto, pero dos destinos. Una es resurrección para vida y la otra es resurrección para condenación. Resurrección para vida eterna y otros para condenación. Ya, muy bien. Entonces, con eso queda claro el tema de la resurrección. ¿Ya? Entonces, la segunda resurrección, ¿qué cosa es? La primera es la de Jesucristo y la segunda es la promesa. Ahora, en la segunda parte vamos a ver el texto de Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección, que es el otro dato, y después lo vamos a ir contrastando con Mateo 24, ¿sí? Juicio a las naciones. ¿Y qué significan las naciones? Entonces, los dispensacionalistas y premilenaristas dicen, ¿qué cosa es lo que dicen? ¿No? Con respecto a ese acontecimiento, ¿no? Eso lo vamos a ver en esta segunda parte, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, pastor. Claro, totalmente claro, pastor. Ya. Porque ellos tienen otra postura, ¿no? Van a resucitar, pero en dos veces diferentes. Dos partes. Sí, antes del milenio y después del milenio. Como sea, te quieren meter 1000 años. ¿Y quiénes son esos 1000 años? El reino de Cristo. Y ahí patina, porque el reino de Cristo ya se inauguró. ¿Sí? Él es rey. ¿O no? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué va a pasar cuando en el siglo venidero? Porque estamos en este siglo presente, en el presente siglo y el siglo venidero. ¿Sí? Ahorita estamos en el presente siglo. En el siglo venidero, ¿qué es lo que lo divide? El presente con el venidero. ¿Qué lo divide? La segunda venida. La segunda venida. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿En eso hay una continuidad de idea? Sí. Hay una unidad, que es la salvación.
Entonces, ¿qué dicen los dispensacionalistas? No. Se acaba la gracia y empieza otra etapa. Entonces, ahí es otro tipo de reino. Hay un milenio. Es diferente. Entonces, el Señor no reina. Y en el Antiguo Testamento hay un texto en Isaías que dice Jehová reina, ¿no? Muy bien. Entonces, el Señor siempre ha reinado. El Señor siempre ha reinado. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Y vamos a ver en la segunda parte un poquito de detalles. Muy bien. Ahora sí, descansamos. 10 minutos, por favor. 8:45 ya. 8:45. Retomamos, ¿ya? Descansen un ratito. Y a los que no he preguntado, prepárense para responder, ¿ya? Algunas cosas que vamos a hacer. Wilson, verdad, se ríe, ¿no? Ya, muy bien. Porque mientras voy exponiendo, voy preguntando algunos asuntos, ¿sí? Hemos visto. Ya listo. Descansamos.